Bueno, recién vi un video, fue un video muy interesante, donde estaban haciendo un experimento. Y en el experimento estaban viendo a ver si alguien, un extraño, alguien, una persona por ahí en el parque, iba a tomar responsabilidad por algo que estaban viendo pasar en ese mismo momento. Entonces el experimento era, ponían una joven, una niña ahí en el banco en el parque, a la par de alguien que simplemente estaba ahí sentado. Y después tenían un hombre que obviamente, un extraño a ella, que no tenía nada de relación con ella, y hacía una situación que parecía que él la iba a llevar para otro lado. Y fue muy interesante ver cómo las diferentes personas reaccionaban a esos casos. Uno fue muy interesante porque él estaba ahí hablando por teléfono y está viendo a la niña aquí. Y viene ese señor y dice: hey, vámonos, tu mamá nos está esperando. Y fue muy obvia que ella no lo conocía a él y él tampoco a ella. Entonces el hombre estaba sentado ahí y se dio cuenta. Entonces uno le escucha diciendo: hey, un momento, ya te llamo, y cuelga. Entonces él está viendo y el señor está diciendo: vámonos, vámonos a la niña, y él entonces se pone de pie y dice: hey, ¿la conoces? Y él: hey, eso no te importa, no tienes que meterte, eh, yo la voy a llevar a su mamá. Y entonces él dice, y se pone un poco más cerca y dice: cuál es el nombre de la niña? Y él no dice, y obviamente están actuando como que no conoce todo eso. Y ya el señor está listo para pelear, porque no sabe qué es lo que está pasando. Pero fue muy interesante porque ¿cuántos de nosotros simplemente hubiéramos dicho: ok, está bien, conoce a ella conoce a él, se va? Y la pregunta es entonces, si eso fuera una situación real, ¿qué tan responsables somos por lo que pasa después, aunque no tiene que ver necesariamente con nuestras vidas personales? ¿Qué es uno igual de culpable o cómplice si algo pasa así alrededor de nosotros? Y en este libro de Abdías, eso es un poco de lo que Dios está diciendo y demandando de un pueblo que se llama Edom. Y Edom se quedó callado, sentado, no haciendo nada, cuando hay un juicio que está derramando sobre el pueblo de Israel, y Dios ahora va a hacer que ellos rindan cuentas a Él porque ellos no ayudaron en ese momento. Entonces esa es la situación. Tenemos a Israel y Edom. Esos son los dos pueblos más grandes aquí que se trata de aquí en este libro. Tenemos el reino de Israel, básicamente, bueno, de Judá, pero los dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Pero aquí abajo tenemos el reino de Edom. Edom es descendiente de Esaú. Entonces, si uno ve en Génesis, tenemos Jacob y Esaú, son gemelos, pero a través de toda la historia nunca se llevan bien. ¿Se acuerda? Jacob engaña a Esaú, después engaña a su propio papá, y después ellos no se llevan bien, pero los dos tienen muchos descendientes, y los descendientes de Esaú llegan a ser el pueblo de Edom, los descendientes de Jacob llegan a ser Israel. Pues va pasando todos los años, y eventualmente Israel sale de Egipto como esclavos, y ellos van a llegar a esa tierra desde Egipto, que es como por aquí. Pero tienen que pasar por el reino de Edom, y ellos van y dicen: hey, Edom, ¿nos dejas pasar? Y ellos dicen: no los vamos a dejar pasar. Entonces tenían que dar toda la vuelta para llegar a donde estaban. Pero una vez más hay ese conflicto, esa tensión entre las dos naciones. E incluso cuando vemos hacia adelante, tenemos a Jesús y tenemos el rey Herodes. El rey Herodes era en realidad descendiente de los edomitas, que es lo que él hace cuando escucha que el Mesías judío ya ha nacido, y él dice: no, cuéntame dónde está él para que yo pueda ir y adorarle. ¿Y qué es lo que él hace? Él va y mata a todos los bebés en la región para no hacer eso. Entonces es un conflicto, es una tensión muy real que ha durado todos los tiempos. Y aquí encontramos otro caso de esto, donde Israel está siendo atacado, está siendo esclavizado, cautivados, y Edom
simplemente no pone su parte no hace nada. Entonces, eso es como el contexto. Una de las cosas difíciles de enseñar todos esos libros pequeños es diferente que las series grandes de libros como Juan y hemos estado estudiando. Es porque hay que explicar todo el contexto de qué es lo que está pasando. Si no, no entendemos nada de lo que está pasando. Entonces quiero pintar esa imagen, dar ese marco para que nosotros podamos ya entrar en qué es lo que está diciendo el profeta Abdías. Ahora, antes de entrar, yo creo que eso es donde es importante que estemos pensando. Brandon lo mencionó la semana pasada, pero muchos de nosotros estamos pasando por cambios en la vida. Esa es la realidad de la vida, es que siempre hay cambio. Y muchas veces nosotros sentimos estar sobreabrumados con todo lo que nos está pasando. Un sentimiento de injusticia, frustración, de estar solos, temor, incertidumbre. Pero lo que encontramos en este pasaje es, aunque todas esas cosas nos está pasando, todas las presiones de la vida nos está pasando, igual nosotros podemos confiar en Dios, no solamente por su amor, pero también por su juicio y su justicia. Y eso en realidad nos debe dar confort y confort por un lado, porque estamos diciendo, yo confío en el Señor del universo, a pesar de lo que yo estoy experimentando. Pero por el otro lado, es una advertencia en contra de simplemente confiar en nosotros mismos, nuestro propio orgullo. Y eso es lo que vamos a ver de los dos lados de esta profecía. Entonces, empezamos con el versículo 1. Dice así: esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Entonces, una vez más, profeta Abdías es de Israel, estaba hablando en contra del reino de Edom. Y lo primero que vemos es que es una visión. Ahora, el Señor aparece de diferentes maneras a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero aquí estamos hablando de profecía del Antiguo Testamento, profecía en un tiempo específico. Y yo quiero aclarar eso porque muchas veces vemos un mal concepto que es profecía. Muchas veces pensamos en la profecía como simplemente algo que está en el futuro. Entonces, dentro de aún de la iglesia se puede ver mucha manipulación y abuso de personas en liderazgo que dicen que Dios le ha hablado o Dios le ha dado una profecía, pero en realidad lo que están haciendo es adivinanza. Y se ve así: yo voy a ir a la iglesia, voy a dar mi diezmo, lo que sea, algo para la iglesia, y entonces el pastor tiene que venir y decirme a mí qué es lo que me va a pasar en mi vida, qué es lo que Dios tiene para mí en ese momento. Y eso en realidad es casi el mismo, es el mismo ritual que uno hace cuando va a una bruja o alguien que está haciendo eso. Es igual. Yo voy a ir así, yo voy a hacer un pago y ellos me van a decir qué es lo que me va a pasar en el futuro para que Dios me bendiga o lo que sea que está buscando. Eso no es la profecía. Eso nunca ha sido la profecía. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habla a un profeta, es para que él pueda dar el mensaje al pueblo de Dios para arrepentirse y venir de vuelta a Dios. Entonces ellos dicen: hey, si ustedes no vuelven a mí, si no vuelven a seguir mi ley, si no vuelven a seguirme a mí como tu Dios, entonces esas cosas malas van a pasar. Y vemos a través del Antiguo Testamento que Israel nunca hace un buen trabajo en seguir al Señor. Entonces Dios manda profeta tras profeta tras profeta y ellos nunca pueden volver. Por eso, después en Hebreos vemos que Jesús es más grande que todos los que han venido antes, porque Él no solamente los llama al arrepentimiento, pero Él llega a ser el camino para que ellos puedan hacer al cumplir la ley que ellos no pudieron seguir. Eso es lo que Cristo está haciendo. Entonces, aquí tenemos esa profecía que es dada a Días y es sobre Edom. Otro punto interesante: no se trata de Israel. En este caso se trata de Edom. Y lo que nos enseña es que Dios, Yahvé, no es simplemente un Dios pagano regional sobre un lugar específico en la tierra. Dios es un Dios global. Y Él está sobre todo lo que está pasando en la tierra y le importa todo lo que está pasando en la tierra. Y cuando Él encuentra que hay personas que están en contra de su pueblo, aunque Él no haga y Él no actúa en el momento que ellos quisieran, cuando ellos están en contra de su pueblo,
ellos están en contra de él también. Entonces, él dice, hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir, prepárense todos, convoquémonos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. Entonces esa es la profecía está diciendo, Edom va a estar bajo ataque. El Señor dice a Edom, te haré pequeña entre las naciones y serás muy despreciada. Aunque ustedes piensen que son fuertes, los voy a hacer pequeños. Ahora, la idea de pequeño no es simplemente de tamaño, de región, ni es tampoco de población. Está diciendo, yo les voy a hacer insignificantes. Ya no van a tener significancia en la región donde ustedes están. Escuché esto hace unas semanas, estuve en una clase y fue muy buena ilustración. Dice que en esos tiempos, en el antiguo Medio Oriente, había gatos y ratones. Imperios grandes, imperios pequeños. Y aún Israel, en su mayor parte, aún bajo David y Salomón, igual seguía como un ratón, no era muy grande. Los gatos eran Egipto, Asiria, Babilonia, y ellos eran como los que empoderaban todo. Si uno quería vivir, si pudiera en ese tiempo escoger dónde vivir, ellos primero escogían vivir en Egipto. Tenían el río Nilo, hay agua por todo lado, todo florece. O en Mesopotamia, más allá el área de Asiria y Babilonia. Eso es donde querían vivir. Pero obviamente hay otros lugares y él está diciendo, vea, ustedes piensan que son gatos, pero en realidad ustedes son ratas, son ratones, no son nada grandes. Yo les voy a hacer insignificantes. ¿Por qué? Versículo 3. Has sido engañada por tu propio orgullo. En su orgullo ahora ellos han actuado en contra de Dios a través de actuar en contra de su pueblo y por eso Él los va a juzgar. Dice, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. Ahora, toda esa área, por aquí es como más desierto, hay más como montañas por aquí en el norte, pero todo eso es desierto de verdad, no hay nada que pueda vivir aquí. Y esto es como, es un poco más plano, pero por aquí hay unas montañas. Entonces, si el Mar Muerto está aquí arriba, aquí está Israel y Judá, esto es todo el lugar de Edom, perdón. Y notan cómo es la geografía. Son montañas muy grandes. Y hay un camino que si un pueblo tenía que ir con su ejército, tenían que ir a algún lado, tenían que pasar por las montañas para llegar a donde iban. Ahora, en ese tiempo obviamente no hay helicópteros, no hay aviones, todos a pie, encima de sus burros y caballos y camellos y todo eso. Tienen que pasar por aquí. Aquí encima están las ciudades de Edom. Tácticamente, estratégicamente, es casi impenetrable porque ellos siempre pueden ver para abajo y siempre pueden ver quiénes los quieren atacar. O sea, ellos controlan esa área porque están tan altos, ellos pueden controlar todo el valle, todo lo que está pasando ahí. Por eso ellos dicen, están llenos de su propio orgullo porque están tan altos que nadie les puede tocar. Y eso es lo que sigue diciendo en el versículo. ¿Quién puede tocarnos aquí? En las remotas alturas te preguntas con arrogancia. Están diciendo, nosotros estamos más allá, nadie nos puede tocar, tenemos esa superioridad, nosotros controlamos todo eso. Pero eso es lo que dice Dios a ellos. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyes tu nido entre las estrellas, yo te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Entonces, no importa si tú te construyes encima de las montañas, no importa si te construyes aún en las estrellas, yo te voy a hacer caer. Y la manera que él dice caer es una manera violenta. Recién mi esposa y mi hijo estaban en Nueva York, entonces pudieron pasar por el memorial de las Torres Gemelas.
Y obviamente cuando ellos me están describiendo todo eso, yo estaba en Estados Unidos en ese momento, entonces yo me acuerdo exactamente donde yo estaba en ese momento cuando eso pasó. Fue algo violento. Y él dice, yo te voy a hacer caer de esa manera. El problema de Edom es esto. Ellos están tan altos que no ven a nadie más alrededor de ellos como una amenaza. Pero son tan orgullosos que se olvidan que hay alguien más allá, más arriba que ellos, más arriba que el nido de las águilas, más arriba que las estrellas en el cielo, que sí, igual está viéndoles para abajo y sí les puede hacer caer. Ellos se olviden que hay alguien más allá. Su amenaza no son los seres humanos, su amenaza es Dios mismo. Y creo que muchas veces nuestro propio orgullo es lo que nos engaña. Es lo que cuando nosotros estamos viendo a otros en una posición de comparación, aún viendo nuestra propia cultura, estamos constantemente comparando nuestras vidas con las vidas de otras personas simplemente a través de redes sociales. Ya es un problema mucho más grande porque estamos viendo personas de todo el mundo como ellos viven, porque yo no puedo hacer eso, o vea lo que yo estoy haciendo. Y tendemos a comparar porque nuestros ojos siempre están en los que están alrededor de nosotros, los que están abajo de nosotros, y nos jactamos de, bueno, yo soy mejor que esa otra persona porque, no sé, yo voy a la iglesia y ellos no, porque yo soy de este país y ellos no, porque yo tengo este trabajo o este caso o este carro y ellos no, y estamos constantemente comparándonos en orgullo y se nos olvida que hay alguien mucho más allá, mucho más arriba que nosotros. Que nosotros necesitamos levantar nuestra vista para arriba y reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos, eso viene del Señor, no de nosotros. Y eso nos da la oportunidad realmente de ponernos en una postura de humildad frente a Dios y aún delante de otros. Entender que Él es Dios y yo no. Ese es el problema de ellos. Creen que por vivir así, ellos están bien y se olvidan que eso aún viene de Dios. Y por eso tenemos los juicios que va a caer sobre ellos ahora. Versículo 5. Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? No se llevarían todo. Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Él está diciendo, aun cuando alguien viene a la casa y roba todo, nunca puede llevarse todo. O sea, siempre queda algo en la casa porque ellos no pueden llevarse todo. Aún, él dice, cuando usted está cosechando, nunca se puede cosechar todas las uvas que están en la rama porque ellos dejaban eso para otras personas y venían otras personas que podían comer de eso también. Él dice, pero en tu caso no va a quedar nada. Ustedes van a estar vaciados. No les queda nada. Todo lo que ustedes tienen ya no les va a quedar. Versículo 6. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. ¿Reconocen la ironía? Ellos dicen, nadie nos puede tocar aquí. Y él está diciendo, no, ellos van a llegar a cada rinconcito que está dentro de tu imperio y se lo va a llevar. No va a quedar nada. Edom no va a existir. No solo eso, no solamente van a llevar lo que tienen, dice versículo 7, todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traban a engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. Entonces no solamente van a llevarse todo, pero sus amigos, sus aliados, ellos te van a engañar y juntos ellos van a ser enemigos en contra de ustedes. Miren las palabras ahí. Se volverán engaño, trampas. La traición de sus propios aliados. Yo no sé si ustedes han visto la película Corazón Valiente, uno de mis favoritos, es viejo ya. Pero ahí está el guerrero William Wallace que está levantando una rebelión de los escoceses en contra de los de Inglaterra.
Y él va ganando más y más apoyo de todos los ancianos de los escoceses, pero la batalla final ya eso va a hacer y eso va a quebrar la espalda de los de Inglaterra. ¿Y qué es lo que pasa? Llega y todos los ancianos le dan la espalda, se va. Y es en ese momento que es un momento sumamente emocional en la película, porque uno se da cuenta que él va a perder porque sus aliados, sus amigos, sus parientes cercanos lo han abandonado. Dios dice, eso les va a pasar a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron a Israel. Cuando más ellos necesitaban de tu apoyo, ustedes le traicionaron a ellos y ahora eso les va a pasar a ustedes. Versículo 8. En aquel día, ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor, pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Recién he estado en varios países donde muchos de los jóvenes en estos países se están migrando a otros lados. Y cuando uno habla con los mayores de los países, ellos no saben qué es lo que va a pasar con el futuro. Porque todos sus jóvenes que tienen talento y la habilidad de salir se están yendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él está diciendo, todos esos sabios que tienes en tu país, ellos se van, no van a estar. Versículo 9, los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Entonces todos los elementos sabios y fuertes, elementos de liderazgo que ellos tienen en su país, recursos humanos, no solo van a perder los recursos económicos y no van a perder solamente sus recursos de relación con otras naciones, van a perder aún los recursos humanos que viven en su país. No va a quedar nada. Si no quedan personas sabios ni fuertes, ¿quién va a liderar el país? No hay nadie para liderar el país. No hay nada de futuro. Está amenazando cómo van a vivir y cómo van a llegar a tener sus propias metas como país. Entonces vemos que Dios está diciendo, esos son los juicios. Eso les va a pasar. Ahora, si hay algo, y ya lo hablamos un poco, pero si hay algo que Dios tiende de juzgar en las escrituras es el orgullo. Él está muy en contra de los orgullosos y eso es otro ejemplo. Y creo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta del hecho que podemos tener una actitud así, pero no es simplemente una actitud de orgullo, que yo soy mejor que otros. En realidad es una posición o postura de corazón que nosotros tenemos delante de Dios. No es simplemente, oh, yo me jacto en las cosas que tengo o en la posición que tengo como ellos tenían, esa posición de seguridad y confort. No es solo de que yo voy a jactarme en mi riqueza, el poder, la fama, lo que sea, libertad. Pero en realidad el orgullo se centra en la idea de autosuficiencia, autonomía, que yo puedo, que todo depende de mí y yo sí puedo manejar y controlar y manipular todo lo que está pasando alrededor de mí, porque yo soy el que manda. Es tomar confianza en uno mismo, es tener autosuficiencia. Yo soy suficiente en mí mismo. Y el peligro que veo es que veo mucho en esta cultura. De hecho, este país fue construido sobre esa ideología que nosotros sí podemos. Y entonces cuando un migrante viene a Estados Unidos, se les vende la idea, la misma idea, de que tú también puedes tener la riqueza de este país y tú también puedes vivir en el vecindario y tener el trabajo y la posición, lo que sea, el seguro que te cubre y tener todas las cajas bien bonitas y amarradas y todo listo y nadie me puede tocar. Pero creo que también cada uno de nosotros reconocemos que esa es una burbuja. Y una burbuja no dura. Y en cualquier momento una burbuja estalla. Y es una de las razones que cuando algo jamás que hubiéramos pensado, una enfermedad en la familia, una muerte, fallecimiento, lo que sea, nos pega tan duro.
porque a veces nosotros pensamos que somos invencibles. Demuestra el orgullo que está en cada uno de nosotros. Dios está en contra de los orgullosos, especialmente que si en su orgullo aprovechen de los más vulnerables. Y eso ahora Él va a empezar a hablar de eso. Versículo 10. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, Edom, se acuerda, Edom contra Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron a su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén. Está diciendo, ahí estaban los enemigos simplemente jugando con todo lo que ese pueblo tenía. Pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Está diciendo, ellos son tu propia sangre y en vez de protegerlos, en vez de ayudarlos, en vez de apoyarlos, más bien te beneficiaste, te aprovechaste del tiempo que ellos estaban pasando. Entonces piénselo así, que tal vez estás en la escuela y hay un bully y él está molestando mucho a otro niño. Y uno está ahí parado, no ayudando a ese niño que le están haciendo bullying. Pero no solamente es simplemente un niño por ahí, también es un primo, alguien cercano. Igual no me voy a meter en eso, pero no solamente no me voy a meter y proteger a mi primo, también voy a aprovechar de la situación para ponerme al lado del bully en lo que está haciendo a mi primo. Eso no es lo que nosotros haríamos. Dios está diciendo, no, eso es lo que ustedes hicieron a mi pueblo Israel. Entonces, tenemos una lista de todo lo que ellos no deberían de haber hecho. Versículo 12. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Ahora, yo sé que todos nosotros sentimos eso a veces. Alguien que no nos cae tan bien y le va mal en el trabajo o mal jugando fútbol o el deporte, y nosotros, qué bien, ¿verdad? No, pero eso es lo que ellos están haciendo y eso es lo que Dios le ha dicho. Hey, no debías haber hecho esto. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. Están sufriendo una calamidad y ustedes están aprovechando de ellos. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. Entonces no solamente no estaban apoyando, cuando ellos estaban escapando por la ruta, ellos los mataban. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Los mataban, los capturaban, estaban entregándoles a sus enemigos. Ellos estaban aprovechando de la situación de calamidad de otro pueblo para su propio beneficio. Estaban habilitando al enemigo de sus parientes cercanos en vez de proteger a los vulnerables. Ahora, yo creo que eso debe de servir como una advertencia para cada uno de nosotros. Por un lado, porque nosotros necesitamos estar muy conscientes de las situaciones donde hay personas en posiciones vulnerables y notar que cuando nosotros no participamos en ayudarles a ellos, entonces estamos iguales de cómplices y culpables como los que están atacando. Cuidado que estemos aprovechando de la vulnerabilidad de otras personas. Dios se va a levantar en contra de nosotros en ese sentido. Pero por otro lado, también eso, si yo me pongo en la posición de Israel y escucho a Díaz hablando de esa profecía, nosotros como pueblo, yo me pongo a pensar, oh no, eso es un gran confort. ¿Por qué? Dios tiene mi espalda. El Dios del universo está a mi lado. Y aunque yo estoy sufriendo en ese momento, aunque yo estoy pasando por esas dificultades, aunque yo estoy en la situación más difícil de mi vida, Dios está a mi lado. Y puede ser que no está actuando en el tiempo que yo quisiera que Él actuara.
Y puede ser que Él no está haciendo y es lo que yo quiero que Él haga, pero sí sé y sí puedo confiar que Dios está a mi lado. ¿Por qué? No solamente porque es amor, sí es amor, pero también porque Él es justo. Y Él puede derramar su juicio sobre los quienes lo merecen. Versículo 15, eso es lo que Él dice ahora. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Él dice, hay un día que se llama el día del Señor. Y en el día del Señor yo voy a juzgar. Y en el día del Señor yo voy a bendecir a los que agradan a Dios. Y yo voy a juzgar a los que han rechazado a Dios. Va a haber ambos, juicio y bendición. Va a haber ambos, destrucción y salvación. Eso es el día del Señor. Y Él dice, así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo. Esas son imágenes que está usando. Así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Ustedes consumiste a mi pueblo, ahora van a tener que consumir mi ira y mi juicio. Eso debe de darnos un poco de temor. Está bien sentir eso. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Si se nota en este mapa, nada de esos reinos ya existen hoy en día. Entonces, Él va a juzgar todos ellos, pero dice esto en el versículo 17. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapan, será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom, un campo de hierba seca. ¿Qué es lo que hace un fuego violento a un campo de hierba seca? Lo consume, lo destruye. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Refugio, santidad de Dios y a la vez juicio, violencia. Hay rescate, hay condenación, hay juicio, hay bendición. Y Él termina en los últimos versículos donde resume y está hablando de todos los diferentes lugares de esta área. Dice, entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y Samaria. Están diciendo, todos los que viven aquí, los que son mi pueblo, ellos van a vivir en todos esos lados. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta al norte. Los cautivos de Jerusalén desterrados en el norte volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom. Y el Señor mismo será rey. Él dice, cuando ya yo pongo el día de juicio, mi pueblo va a retomar lo suyo. Y no solamente va a retomar lo suyo, esa nueva era va a ser mayor y superior a todo lo que ustedes conocían antes. Mi pueblo va a estar por todo lado. Entonces, para terminar, creo que hay algunos pensamientos que nosotros podemos examinar en este libro. Primero, la justicia, el juicio de Dios es real y es verdadero. Yo digo esto porque ahorita vivimos en una cultura, estoy viendo eso más con los tal vez de 40, 45 para abajo, pero específicamente en este país. No sé cómo es en todos nuestros diferentes países, pero nosotros vivimos aquí, entonces hay esa constante influencia de la cultura. Y eso es que Dios es solo amor y no hay justicia ni juicio. Y el peligro de eso es que yo sé que yo siento mal cuando yo veo injusticias y cuando alguien me lo hace a mí. Y yo necesito que alguien que es perfectamente justo, completamente justo, tome mi lado y mi causa cuando a mí me tratan de una manera injusta.
Si yo digo que Dios no es justo, que nunca va a juzgar, simplemente es amor, va a salvar a todo el mundo, entonces, ¿qué es lo que pasa con los millones, los billones de personas que han perdido sus vidas por las injusticias de vivir en un mundo caído? Alguien tiene que tomar nuestra causa. Y yo sé que no puede ser yo porque yo no soy eterno. Yo nunca viví, nunca existí antes que el día que yo nací, pero hay uno que sí. Y yo sé que Él siempre ha existido y por eso yo puedo confiar que Él es justo y está manejando todo eso. Ninguno de nosotros somos Dios. Pero es impresionante para mí ver la arrogancia aún de nuestra cultura y cuando decimos, no, Dios no está haciendo eso bien, Él no debe ser Él no puede ser no puede dar tanto juicio a otras personas, Él solo debe amar, Él trató mal a esa persona, Él trató mal a todos los otros pueblos que estaban alrededor de Israel, eso no puede ser. Y yo digo, qué arrogancia de nosotros como criaturas. En ese momento estamos juzgando a Dios por juzgar lo correcto. Entonces, tengamos cuidado de no creer en la justicia y el juicio de Dios. Y nosotros lo sabemos porque no es solamente un lado, o no es simplemente un Dios solamente de justicia, pero también de amor. Y eso lo vemos en su mayoría completo, en una forma muy grande en Jesús. ¿Por qué? Vemos toda la ira y la justicia y el juicio de Dios caer sobre Jesús, quien fue justo, para que nosotros los injustos estemos justos frente a Él. Y entonces, cuando Él sufre y muere, nosotros tenemos salvación. De nuevo, nosotros recibimos la bendición de salvación a través de su sufrimiento y el juicio que Él experimentó. La justicia, el juicio de Dios es real. Y a la vez creo que es una fuerte advertencia en contra de nuestro propio orgullo y arrogancia. Nuestro orgullo nos da un confort como ya falsa y entonces tenemos que ponernos en una posición donde reconocemos que no hay ninguna pulgada en todo este universo que no esté bajo el control y la soberanía de Dios. Entonces, por eso yo puedo decir, su justicia es perfecta y su amor es perfecto y por eso yo soy recipiente de eso. Gálatas 6:7 dice, nadie puede burlarse de la injusticia de Dios, de la justicia de Dios. Entonces, volviendo al inicio a lo que estamos hablando, tal vez, y hay que recordarnos de eso, tal vez sí estamos pasando por tiempos muy difíciles, tal vez estamos pasando por lo que no entendemos, incertidumbre, pero sí podemos entender que de nuestro Rey recibiremos una justicia perfecta. La justicia se hará. La pregunta es si vamos a cuestionar en arrogancia a lo que está haciendo o vamos a reconocer en humildad cómo Él está actuando. Déjame orar. Señor, te damos gracias por este libro corto, pero con mucho que está ahí. Que podemos escucharlo con oídos como los de Israel también, reconociendo que estás a nuestro lado, pero a la vez reconociendo la advertencia que está ahí, el aviso que está ahí de ser orgullosos, tan orgullosos y cómodos, encontrando nuestra seguridad en nuestra posición, en lo que tenemos, en nuestros aliados, amigos, diferentes posiciones, Señor. Cuídanos de esa mentalidad. Ayúdanos a reconocer tu justicia y en esa justicia encontrar tu amor también en lo que nos has dado y ejemplificado en tu Hijo Jesús. Gracias porque es un juicio que nosotros no podríamos cargar, pero tú viniste, tomaste ese cargo sobre ti y ahora nosotros sí lo podemos hacer por lo que tú hiciste, porque tú sufriste bajo el juicio de Dios y a la vez eso nos provee salvación. Pido que eso nos dé confort, ánimo y ahora respondemos
adorarte por eso. En tu nombre oramos. Amén.